Estoy hablando desde Buenos Aires, donde resido. Voy a hablar sobre un tema que ya presenté en la Federación hace un tiempo, que es el uso de los colgajos libres en las secuelas de quemadura, es decir, con microcirugía. ¿Cuándo indicamos un colgajo? Cuando la reconstrucción tiene que ser la cobertura cutánea en lugares donde hay alto requerimiento funcional, como ser las articulaciones, cara, cuello, etc. O cuando hay exposición de estructuras profundas por la quemadura, estructuras nobles que no se defienden del contacto con el aire, como hueso, en caso de carota craneana, tendones, articulaciones, etc. ¿Qué colgajos utilizamos? Bueno, el inguinal o el epigástrico inferior o el abdomen inferior en todas sus variantes, la espalda, tanto sea con el perforante dorsal ancho o el dorsal ancho, o el escapular ampliado, y el muslo con el ALT. Esos son fundamentalmente los más utilizados. Puede usarse el colgajo chino también, pero no tanto. ¿En qué zonas utilizamos? Bueno, en zonas donde los colgajos locales no pueden, no hay zonas dadoras buenas de colgajos locales o de vecindad. Entonces, que es la primera opción, obvio. Pero les voy a mostrar algunos ejemplos. En el pie, en la zona del pie y el tobillo. Por ejemplo, una secuela que es muy frecuente es el dorso del pie, quemadura muy común en los chicos, lo injertan y existe una retracción de los tendones extensores, es necesario liberar y colocar un colgajo. Idealmente, el groin es un muy buen colgajo para eso, o el perforante del TIDA también, un colgajo fino, buen pedículo, anastomosado a la pedia, que siempre está presente, una buena solución. Sin embargo, cuando la secuela es tan grave como esta, que la liberación produce un déficit de cobertura muy grande con una exposición de la articulación del tobillo, preferimos un colgajo musculocutáneo porque el músculo se adapta mejor a las cavidades no colapsables, a rellenar todo eso, y el dorsal ancho es una excelente idea. El ALT también sería una excelente idea, y el aductor también hoy en día se conoce como colgajo PAP. En estas lesiones, esta úlcera crónica por una secuela de quemadura desde hace mucho tiempo, no debe confundirse el área a reconstruir, no es esta el área a reconstruir, sino desde aquí, porque esto es todo cicatriz inestable en malas condiciones. Así que vamos a tener un defecto en toda esta zona, casi que envuelve el tobillo, y la reconstrucción necesita un colgajo simple, es decir, un colgajo de piel y celular subcutáneo que envuelva el tobillo. El escapular ampliado es, sin lugar a dudas, el colgajo ideal para esa reconstrucción. Con anastomosado, la tibial anterior, la pedia, o inclusive el término lateral a la tibial posterior. En la zona de la rodilla, los colgajos locales hoy en día y de vecindad casi solucionan todos los problemas. Quiero mencionar que es importante, cuando hay una quemadura o una secuela en el hueco popliteo, por más que sea pequeña, impide generalmente la extensión completa de la rodilla. Así que es necesario colocar un colgajo en la zona de flexión. Y como mencioné anteriormente, existen muchas posibilidades locales para solucionar este problema. No es necesario ir más allá de esta zona. Es decir, con este rombo a punto neutro y punto neutro, sacan todo esto y colocan un colgajo. Nosotros usamos muy frecuentemente el colgajo del muslo posterior irrigado por la arteria recurrente rama de la poplitea, descrita por Manchot, que permite sacar un colgajo de una zona muda, porque esta zona no tiene ninguna repercusión en la función, y colocarlo en la zona funcional, que nos va a dar la posibilidad de mantener la rodilla en acción completa. Sin embargo, hay veces que las lesiones en la rodilla no pueden ser solucionadas con colgajos locales solamente. En este caso, una quemadura de alta tensión en un riel del tren. Fíjense que toma desde casi el tercio distal del muslo hasta el tercio proximal de la pierna, 2 salidas, quemaduras profundas, exposición total de la articulación de la rodilla. Acá se hizo un intento inicial de hacer un colgajo invertido ALT reverso. Una mala idea. No es una buena idea usar este colgajo en forma reversa, porque no hay manera de estudiar la vascularización real de este colgajo, y generalmente,
Bueno, la parte que se perdió era justamente la parte que tenía que ir a la rodilla. Entonces, hicimos un colgajo reverso de muslo interno, que sí es muy confiable y muy bueno con la anastomótica magna, rama de la femoral, antes de entrar en el conducto de Hunter, y para cubrir la parte superior. La parte media, inferior de la rodilla necesita otro colgajo y la parte de la tibia también que está expuesta. Entonces, permítanme mostrarle esto, que es una idea que a mí me parece buena. Se toma el colgajo peroneo con la rama inferior, la perforante inferior de la peronea, se liga a la arteria peronea, todo el colgajo está irrigado por la perforante inferior, se diseca toda la peronea, se pasa todo el colgajo por la membrana interósea hacia la parte anterior, aquí está el colgajo peroneo, disecado hasta la perforante inferior, toda la peronea disecada, ahora abrimos la membrana interósea, el colgajo pasa, ¿ven el dedo ahí? En la membrana interósea pasa el colgajo por la membrana interósea hacia la parte anterior, se da vuelta el paciente, se coloca el colgajo que llega perfectamente a la rodilla y hasta la parte superior de la rodilla. Este es un colgajo en isla, y se difiere el extremo de la peronea, se hace un pequeño shoot ahí para mantenerlo abierto, y nos queda acá, este es el colgajo reverso, este es el colgajo peroneo, y nos queda esta zona inestable, de inestabilidad, se pone un colgajo libre inguinal, puede ser otro, al extremo de la peronea. 1, 2, 3 colgajos para una lesión muy grande que permite salvar el miembro inferior y la función de la rodilla, a la cual se le va a hacer una transferencia homóloga del medio tendón rotuliano del otro lado. Esto lo publicamos en el Plastic, es un colgajo muy útil para la rodilla. Otro lugar donde los colgajos son muy importantes de tener en cuenta es en el tórax anterior. ¿Por qué? Porque las secuelas de quemaduras en el tórax producen bridas y esas bridas producen restricción de la respiración y malestar en el paciente. Nosotros hemos hecho algunas mediciones y cuando uno corta el injerto de piel y basta el esternón, se produce un defecto que debe ser cubierto con un colgajo, porque si lo vuelven a cubrir con un injerto pasa exactamente lo mismo, hay restricción en la respiración. Es curioso que el colgajo, una vez que uno lo pone, se expande solo por la respiración y el colgajo le permite respiración normal. Nosotros hemos hecho un estudio de la respiración y lo hemos publicado, cómo restringe las secuelas de quemadura en el tórax cuando hay una cicatriz, resultado de una cicatrización por segunda o un injerto de piel. Pueden usar cualquier colgajo, no es necesario que sea libre. Esto es un colgajo hecho dorsal escapular en isla, y este es un colgajo el mejor que pueden hacer, un colgajo cruzando la línea media de la rama superficial de la mamaria. Abren la lesión, ponen el colgajo y ya tienen solucionado el tema de la respiración y el confort del paciente. En la calota craneana, sin ninguna duda, los defectos mínimos pueden ser resueltos con colgajos de rotación o colgajos locales. Pero cuando hay exposición de la calota, no es buena idea hacer perforaciones y esperar la granulación, no van a solucionar nada con eso. Es necesario colocar un colgajo. Es muy común colocar un colgajo de dorsal ancho muscular e injertarlo, pero pensamos que es mejor un colgajo simple, cutáneo, dermograso, porque les permite después jugar bien con los expansores sin ningún problema para expandir el cuero cabelludo y solucionar el tema. En la mano existen muchas posibilidades, poner la mano en el abdomen, etc. Sin embargo, cuando hay una cicatriz adherente que no permite la flexión, hay que poner 1 o 2 colgajos que pueden ser de cualquier tipo. Acá probamos con un aductor y un abdominal inferior, puede ser un escapular, etcétera, pero si no ponen colgajo, la metacarpofalángica y la muñeca no van a funcionar bien. Las secuelas en el cuello son de por sí un capítulo entero. Pueden ser, nosotros las consideramos simples si toman solamente el cuello o poco de las otras unidades, y complejas cuando toman otras unidades como el tórax, la cara, etc. De todas formas, nosotros siempre abordamos con la misma filosofía. Esté tomado parcialmente o totalmente la unidad del cuello, o esté tomado la unidad del cuello y otras unidades, abordamos primero la unidad estética funcional del cuello en toda su extensión, desde el borde de la mandíbula hasta la horquilla esternal y desde la oreja
hasta la clavícula y le ponemos un colgajo. Pueden usar cualquier colgajo siempre que tenga estas medidas, en un adulto hombre 28 y en una mujer 26, para llegar de lado a lado y en el medio 18 centímetros. Hay muchas zonas dadoras o varias. Nosotros hemos hecho mucha experiencia con este colgajo, que es una combinación del escapular y el paraescapular. Se levanta en el tejido celular subcutáneo, no tiene músculo. Y estos son los resultados obtenidos de entrada con puntos alioides para poder recrear el ángulo cérvico-mentoniano. Resultados duraderos a largo plazo. Estos 15 años después presentamos esto en el Plastic del año 94 y luego hemos visto que existe, que se podían modificar algunos detalles que no nos quedaban bien. Uno de ellos, como en este caso y con este resultado, fue la extensión del colgajo, sacarlo de la línea de la oreja hasta la clavícula y llevarlo más atrás, hasta la línea casi de implantación del pelo si es posible. ¿Por qué? Porque cuando el colgajo queda en esta zona, después hay que hacerle una seta porque cruza en ángulo el esternocleidomastoideo, hace una brida. En cambio, si lo ponen aquí, no hace ninguna brida en el borde posterior del externo o en el pelo y queda muy bien. Cuando están tomados con ese mismo criterio y están tomados aquí, la zona baja, ponemos el colgajo y le agregamos otro colgajo ahí. Esta es la chica que les mostré inicialmente con este resultado final y estos refinamientos los hemos publicado en la revista británica, en la revista europea hace unos años. Hemos visto en los seguimientos a largo plazo de este tipo de pacientes un detalle que esta paciente nos los mencionó y ahí prestamos atención. Esto es un caso hecho hace 27 años. La paciente con esta secuela pide ella, por haber visto a otros pacientes en el hospital, que le hagamos el colgajo escapular ampliado. Y aquí está el colgajo con un mes de evolución. El colgajo puesto en el ángulo, en esta zona. Todavía en este caso no lo llevábamos tan atrás y por eso hubo que setearlo. La paciente vuelve 27 años después, dice, estoy muy contenta, pero cuando estiro la cabeza me tironea. Es decir, que a pesar de que nosotros habíamos puesto el colgajo en la horquilla external, el colgajo baja, se derrite como un helado, se va hacia el tórax. ¿Por qué? Bueno, no solamente por la gravedad, sino porque esta quemadura en el tórax, esta secuela de quemadura del tórax rígida, tironea 16 veces por minuto para abajo el colgajo, que son las veces que uno respira normalmente, y se lo lleva para el tórax, con lo cual pierde el ángulo, pero además pierde función. Hemos hecho un estudio de muchos pacientes de esto, lo publicamos en el Annals, sobre el déficit de extensión, y entonces empezamos a cambiar la filosofía de ataque a estos problemas y le ponemos un colgajo inicial, un colgajo, o después, pero un colgajo en el tórax, para después ponerle un segundo colgajo en el cuello. Un colgajo en el cuello, como antes, y un colgajo en el tórax. Y también vimos que los colgajos únicos en el tórax no evolucionaban bien estéticamente, así que tomamos la decisión, en este caso, esto que ven acá es tejido celular subcutáneo expuesto, una secuela de varios meses ya, con un problema serio, en poner un colgajo que parece grande, pero después se va achicando, y dos colgajos, que inicialmente los poníamos sin tener en cuenta la línea media, pero lo ideal es poner dos colgajos en el tórax, en la línea media, ahí. ¿Para qué? Para que el colgajo del cuello funcione a mediano y largo plazo sin ningún inconveniente, porque si el tórax ahora con la respiración tira de estos colgajos y no del colgajo del cuello. Entonces el resultado funcional a largo plazo es excelente y además, desde el punto de vista estético, tienen la chance de modelarlo y de refinarlo. Esta es la paciente a la cual le hicimos un par de colgajos y quedó muy contenta. En la cara, por último, la unidad estética de la mejilla y del labio en la quemadura la hemos tratado con colgajos del tórax lateral en las mujeres porque nos parece mejor, que es un colgajo fino de buena calidad, eso que pusimos aquí,
tomando toda esa zona. Esto también tiene unos 28 años, pero la paciente vino hace 4 años, y 20 años después, con esta evolución del colgajo, a requerir afinamiento. Lógico, el colgajo, si la paciente engorda, el colgajo también engorda, pero funcionalmente muy bien. Usamos los colgajos libres para corregir el problema que existe cuando se expande el cuello para poder cubrir con piel del cuello la mejilla. No nos parece una buena idea. ¿Por qué? Porque el cuello se mueve mucho y finalmente tracciona, así que lo ideal es ponerle un colgajo libre a la mejilla. Los colgajos en la mejilla pueden ser únicos o pueden estar combinados con otro colgajo para la zona del labio superior y el labio inferior, también colgajos finos, o con grandes colgajos en el cuello, también colgajos que pueden ser el escapular contralateral o abdominales inferiores. Con respecto a la nariz, este es un error que cometimos al principio, de usar un colgajo libre para hacer la reconstrucción de la nariz. Y el error es que la reconstrucción de la nariz hay que hacerla de esta forma. Si falta la nariz por cualquier razón, sea quemadura o sea, el colgajo libre debe ser utilizado para el forro nasal. Y la cobertura con la frente, expandimos la frente en el mismo momento que ponemos un colgajo libre, que lo plegamos sobre sí mismo, después desplegamos el colgajo, este es un colgajo chino, antebrazo palmar, desplegamos el colgajo para hacer el forro nasal, fundamental para la reconstrucción. Expandimos para poder cerrar la frente, no para ganar más tejido para la nariz, porque el tejido se retrae solo, y lograr una nariz de este tipo con la frente, siempre la frente. Aún si la frente está quemada, se pule, se pone un injerto, como en este caso, hacemos un polido, un injerto de piel en la frente, se expande la frente, un colgajo total para la cara, pero la frente para la nariz. Y un colgajo combinado, bilateral escapular, un total facial flap, para la región de la cara. Acá está el colgajo de la nariz. Estos son incisiones para recrear el surco, un colgajo temporoparieto occipital de Yuri para el pelo, dividido en dos para el pelo y la ceja. Es importante este concepto, no para hacer una reconstrucción total de cara en los casos en que a nadie le queda ninguna duda. Acá sí hay dudas. Este paciente viene en requerimiento porque tiene dificultad en la mímica facial. Tiene un muy buen resultado por una secuela de quemadura en la cara grave, por una explosión, pero tanto cuando mira para arriba, cuando quiere sonreír, le tironea la cara y él mismo demanda, porque vio, por lo que sea, un colgajo para la reconstrucción. Y nosotros optamos, por supuesto, por 2 colgajos, uno para la mejilla de cada lado, torácico lateral, en este caso de ambos lados con la perforante del dorsal ancho, y una reconstrucción de la nariz con la frente. La mímica y la sensación del paciente es justamente lo que vale en este tipo de reconstrucción. Es decir, se siente mucho mejor y contento de haber hecho la cirugía. No quiso más retoques. Esto publicamos hace años en el Plastic y lo presentamos en Estados Unidos. ¿Cuál es la conclusión? Yo creo que los colgajos libres son una opción confiable para la reconstrucción de algunas secuelas graves de quemadura, pero lo que sí debe tenerse en cuenta es el colgajo en sí, no tiene por qué ser libre. Inclusive uno puede hacer un tubo si quiere, pero sí saber que la calidad que se obtiene con un colgajo es muy difícil de equiparar con alguna otra reconstrucción. Los colgajos siempre deben ser tenidos en cuenta cuando hay zonas de alto requerimiento funcional, como son las articulaciones. Para que una articulación funcione, tiene que tener cobertura tegumentaria de alta calidad, y eso es solamente con un colgajo. Una fascia injertada no da el mismo resultado, por lo menos en mi experiencia. Y el uso de los colgajos tiene, obviamente, resultados muy variables de acuerdo a las subunidades involucradas. En la mejilla da un resultado fantástico, en la nariz da muy buen resultado, en la zona peribucal es bastante difícil conseguir buenos resultados. Muchas gracias por esta invitación y quedo a su disposición.